Damos la bienvenida al sociólogo Mario Hunda. Él es catedrático e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Ecuador. Muy buenos días, sociólogo Hunda. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre varios temas cotidianos y de actualidad en Ecuador. Uno de ellos, esta nueva pieza clave del rompecabezas de la justicia ecuatoriana, la elección de vocales para el Consejo de la Judicatura. Bien, yo creo que desde hace muchos años en el Ecuador se vive una situación en donde nosotros vemos, por un lado, que los gobiernos de turno procuran mantener un control sobre las demás funciones del Estado. Esto implica que el Ejecutivo subordine, por decirlo así, al legislativo, subordine a la función jurisdiccional, como se llama, ¿no? La justicia, este, subordine la fiscalía, la contraloría, en fin, ¿no? Este es parte de un proceso que viene de antiguo, incluso desde antes de Correa, ¿no? Correa lo que hizo fue perfeccionar un poco lo que encontró ya andado, pero por lo menos desde el retorno a la democracia para acá, vivimos un proceso de fortalecimiento del presidencialismo en el Ecuador, ¿no? El investigador Daniel Granda habló en la época de Correa, justo en torno a esto, de un hiperpresidencialismo. Y a mí me parece que eso se ha mantenido, ¿no? Este, en algunos casos con éxito, yo diría quienes tuvieron éxito en eso fueron Correa y ahora Noboa, mientras que Moreno, por la situación de que él mismo, digamos, al cambiar de bando tuvo que ponerse bajo la protección de otros, y entonces no tenía la fuerza suficiente para incidir por sí mismo, y Lasso porque entró en una dinámica que le llevó luego al harakiri de su periodo presidencial. Pero en el caso de Correa y de Noboa, nosotros vemos cómo eh, se ha puesto en práctica este control que el Ejecutivo tiene de las otras funciones del Estado. Y por otro lado, el otro fenómeno que hemos vivido también desde hace algunos años y que no es únicamente propio del Ecuador, porque ocurre por toda Latinoamérica, y creo que más allá de Latinoamérica también, ¿no? Es el hecho de que la justicia se ha convertido en un arma política, ¿no? Un arma política que busca mantener a raya, por decir así, a los opositores y facilitar el avance de las huestes presidenciales. El Consejo de la Judicatura es obviamente una instancia que, al ser la que supervigila, por decir de alguna manera, y evalúa a los jueces, tiene la función justamente de establecer ese control. Por lo tanto, el control del Consejo de la Judicatura es parte del ajedrez político de la política ecuatoriana, ¿no? Este, mm, y a mí me parece que en este momento se camina hacia una subordinación, ¿no? Del complejo del sistema judicial ecuatoriano al Ejecutivo. El Ejecutivo ha enviado el nombre de la ministra Ivonne Núñez para esa Ujú. terna, mientras la Corte Nacional de Justicia, a través de José Swin, su presidente, ha puesto el nombre de Mario Godoy. ¿Qué le dicen a ustedes esos nombres? Bueno, yo creo que en el caso de la candidata del gobierno es evidente, o sea, siendo su ministra, va a ser obviamente un arma del gobierno en la, en la judicatura, ¿no? No me parece que ahí vaya a haber mucha, mucha novedad. Este, mm, en el caso de Godoy, digamos, Godoy tiene
una trayectoria, este, eh, digamos, eh, ya en la función pública, ¿no? Ha cumplido una serie de funciones. Este, por lo tanto, no me parece que vaya a haber allí alguna vía de modificación de esta relación, ¿no? Porque, digamos, además de esto, más allá de los nombres, lo que interesa es cómo se va estableciendo el vínculo y el nexo, ¿no? El tipo de relación que se establece con el Estado y con los jueces, ¿no? Yo creo que para hacer un poquito de memoria, podríamos recordar cómo en el correísmo algunos jueces que emitían resoluciones que eran contrarias a los deseos del gobierno eran sancionados, ¿no? Y después del correísmo pasó lo mismo. Algunos jueces y juezas que emitían fallos que resultaban favorables, en este caso, a, a personas ligadas al correísmo, también eran sancionados y sancionadas. Entonces, me parece que la relación no va a cambiar. Yo no le veo ahí mucho cambio. Yo creo que este va a ser un molón más, ¿no es cierto?, en la pared en los cimientos, digamos, de la construcción de este nuevo hiperpresidencialismo que se está procesando en el Ecuador. Ahora, los ecuatorianos vemos a los toros desde lejos y sabemos, eso sí, que la forma en que se elijan estos vocales del Consejo de la Judicatura o van a fortalecer la institucionalidad o van a ratificar viejas prácticas clientelares. Usted va por lo segundo. Sí, pero yo digo que acá hay que tener en cuenta, uno no debe este, pedir peras al olmo, por decirlo de alguna manera. A mí no me parece que en unas circunstancias como las actuales, que no tienen que ver únicamente con la judicatura en sí misma, ¿no? Sino con la situación del país, toda la situación del país, las disputas políticas que hay, la presencia del narcotráfico por un lado, de las Fuerzas Armadas por otro lado, las nuevas leyes que se están dictando, o sea, todo el panorama que se está configurando, no me parece que dé para procesos de institucionalización como la que la ciudadanía quisiera. Más bien, si algo se institucionaliza, va a ser en el sentido de lo que le dije anteriormente. O sea, se va a institucionalizar esta dependencia respecto al Ejecutivo, como ya ha ocurrido en el pasado, ¿no? Esto no es una novedad, no sería tampoco una invención de Noboa, como no la fue tampoco de Correa, ¿no? O sea, yo creo que nosotros tenemos que ver, sobre todo, bueno, en mi caso, digamos, uno que ya tiene varias décadas de andar este, dando vueltas por el mundo y de andar mirando cómo funciona la política ecuatoriana, este, sabe que las institucionalizaciones que se producen tienden siempre a institucionalizar los factores de poder existentes, ¿no? Cuando se ha intentado institucionalizar alguna otra cosa, se ha provocado cimbronazos en las relaciones institucionales y políticas y por lo general han terminado siendo igualmente absorbidos por la dinámica predominante. Para que se institucionalice en un sentido distinto, tendría que haber una situación política y social diferente de la que hay. Bien, vayamos a otro tema. La ciudad de Cuenca está sintiendo una verdadera afrenta del gobierno cuando, más allá de consultas populares en Cuenca, en Girón, de estudios académicos muy serios de Etapa EP, la prestigiosa empresa de agua potable de Cuenca, de la Universidad de Cuenca y también de algunas consultoras internacionales dan cuenta no solo de la inconveniencia,
sino de que sería realmente un sin razón la instalación de una planta minera, de una mina para explotar en Quimsacocha, zona del macizo del Cajas, zona que pone en riesgo dos de los cuatro ríos de esta ciudad. Paralelamente con esto se ha abierto el catastro minero, se ha impuesto una tasa a la minería, a las empresas mineras, pero estas han presentado ya una cuarta demanda de inconstitucionalidad, perdón, contra esta tasa de Arcom. El sector minero lo hace ahora a través de la Cámara de la Minería, una nueva acción judicial contra la tasa de supervisión minera. ¿Cómo se explica este tema, el de la minería, el impulso que intenta dar el gobierno yéndose incluso por encima, en el caso de la SOA y de varias otras zonas del país, por encima del criterio del pueblo ecuatoriano al que está obligado a servir? Por otra parte, la conciencia que existe de la marginalidad con la que el Estado se beneficia muy poco con los proyectos mineros, y esta actuación al mismo tiempo de los mineros, que deberían por lo menos guardar las formas y una buena relación con el gobierno, presentando demandas contra una tasa que lo único que pretende, o lo fundamental que pretende, es realizar más control supuestamente a la minería ilegal en Ecuador. Bueno, como usted bien señala, este aspecto tiene varias aristas, ¿no? Una primera arista, que es el tema de la minería en sí misma, que muestra que en el país no existe, en las élites políticas del país, no existe una perspectiva distinta del modelo de desarrollo extractivista que ha predominado en la historia nacional y sobre todo en los últimos 55 años, ¿no? Este, mm, Tanto así que los gobiernos que han pasado, todos ellos, se han mantenido dentro de la lógica extractivista, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema de las élites políticas que son incapaces de avisorar algo más en las perspectivas del desarrollo, siendo el Ecuador un país que tiene una enormidad de riquezas naturales, no solamente riquezas naturales extraíbles, ¿no? Sino riquezas naturales que pueden utilizarse para formas de desarrollo distinto, para promover y potenciar formas de vida social diferentes. Pero en las élites no existe nada de eso. Este, Como no las existe también en la mayoría de las élites económicas, la mayoría de las cuales se ubican detrás de la bandera extractivista. Son muy pocos los grupos económicos que, este, por tener sus actividades principales en otras ramas, digamos, como puede ser el turismo, etcétera, piensan de una manera distinta, ¿no? En general, tanto las élites políticas como las élites económicas tienen una enorme cerrazón de miras frente al tema del extractivismo. Y entonces, ¿cómo es posible que vaya menguando el petróleo? No sabemos para cuándo. Entonces ya encontraron una reserva que es la minería. Y ahí no importa si es que la minería destruye la naturaleza en el lugar donde se instalan las minas. No interesa tampoco, y esto es espantoso, no interesa tampoco que se contaminen las fuentes de agua, ¿no es cierto? Y los ríos que alimentan, por un lado, a las ciudades, pero por otro lado también al campo, a la agricultura y a toda otra serie de actividades económicas y humanas que se desarrollan en el país. No hay el menor sentido de responsabilidad ambiental en las élites. Esto por un lado. El segundo aspecto, que usted también ya lo señalaba acertadamente, es que en Cuenca, en Girón, han ocurrido consultas ambientales, ¿no? Es decir, que ya ha habido el pronunciamiento de la población sobre el tema específico que está
ahora nuevamente en disputa. Y lo que muestra el gobierno nacional es que así como subordina y se pone por encima de las demás funciones del Estado, tiene la predisposición, y lo está haciendo, de situarse por encima de la voluntad popular. No importa lo que digan las consultas populares. Recordemos que cuando fue la consulta que trató los temas de la, del cambio de contratación laboral, ¿no? Junto con los temas de violencia y todo eso, en donde el gobierno sacó un triunfo apabullante. En cambio, en el tema laboral y en el tema de si las disputas con las transnacionales debían ir a tribunales exteriores, el gobierno perdió también de manera abrumadora. Pero al día siguiente de perder la consulta, ya funcionarios del gobierno estuvieron diciendo que iban a ver las maneras de pasarse por encima de la voluntad popular, de ver cómo aprobaban las reformas laborales que le interesa a los diversos capitales en general. Entonces tenemos un gobierno que se sitúa por encima de la voluntad popular. O sea, según la lógica del gobierno, el que tiene el poder gubernamental está más allá de la voluntad que lo eligió, ¿no? Y esto tiene que ver, pues, con, nuevamente, el carácter autoritario que el gobierno está asumiendo ya desde enero del año pasado. O sea, esto no es una cosa nueva. Y por otro lado, un tercer aspecto es que en el Ecuador han habido también consultas populares sobre temas ambientales, por ejemplo, en el caso de Quito y Pichincha en relación con el Chocó andino, a nivel nacional con el tema del Yasuní, ¿no? Y estas consultas han mostrado que en la población existe un respaldo, ¿no? A la defensa ambiental, mayoritario, abrumador se diría, ¿no? Pero lamentablemente, este respaldo es un respaldo, yo diría, difuso, o sea, de la población en general, los votantes aislados individualmente, que en el cómputo final de la consulta resultan triunfadores, pero no tienen ningún mecanismo ni de organización, ni de acción, ni de movilización que permita presionar para que esos resultados sean respetados, como dice la Constitución que deberían ser, por las autoridades gubernamentales. Y entonces nosotros tenemos una situación paradójica, o sea, un gobierno que parece empatar con la sensibilidad social en el tema de la violencia, un gobierno que se aleja en cambio de la sensibilidad social abiertamente en temas como el ambiental, el laboral, el tema de las relaciones con las transnacionales. Y en esa dualidad, el gobierno aspira a que su cercanía en el tema de la violencia le permita pasarse por encima de todo lo demás. Por eso, el eje central de la política gubernamental está centrado, el eje de la política y del discurso gubernamental está centrado en el tema de la violencia. Incluso las leyes que manda al Parlamento tienen la cobertura de la lucha contra la violencia, aunque en su interior de eso haya muy poco. Por ejemplo, en este del control de las economías criminales. Este, y esto genera, ¿no? Hay que ver qué es lo que ocurre a futuro también, porque se está incubando una separación entre el sentimiento de la ciudadanía y las acciones gubernamentales, ¿no? Habrá que ver, como digo, hasta dónde llega eso, hasta dónde la gente está dispuesta a dejarse avasallar en otros puntos con tal de apuntalar al gobierno que nos dice que está luchando contra el narcotráfico y la violencia,
¿no? Quisiera preguntarle Es, también a sociólogo Hunda, si me permite, sobre un tema coyuntural que requiere una explicación. Y usted es sociólogo. Usted tiene entre sus atributos esa visión para poder interpretar qué es lo que sucede con grupos humanos. Y quiero referirme a la diáspora ecuatoriana, a los migrantes, que indocumentados en muchos casos dejaron de trabajar y enfrentan situaciones de temor e incertidumbre, viven bajo amenaza. Sorpresivamente, sin embargo, de acuerdo con cifras, el flujo de remesas enviadas desde Estados Unidos a Ecuador acaba de romper un récord histórico durante el primer trimestre del 2025. ¿Cómo se explica esta situación? bueno, el hecho de que las remesas hayan aumentado significa, por un lado, al menos de manera visible, que los migrantes, pese a todas las dificultades, están reuniendo dinero que envían al país. O encontraron trabajo estable o están inmersos en alguna actividad de negocio, pero de alguna manera han logrado insertarse en esta complicada situación, sobre todo en los Estados Unidos, para tener la posibilidad de continuar enviando las remesas. Ahora bien, hay que ver qué es lo que ocurre en adelante, ¿no? Porque la política de Trump respecto a los migrantes es, por un lado, una política terrorista, abiertamente, ¿no es cierto? O sea, los pueden ir y sacar de cualquier lado. O sea, del trabajo, de la casa, del baño, en donde quiera que estén, pueden ser apresados y deportados. O sea, si no tienen ninguna seguridad y ninguna posibilidad de defensa. Pero por otro lado también, ciertos grupos de capital le han hecho ver a Trump que una política así indiscriminada trae riesgos para sus actividades económicas por la pérdida de mano de obra y la dificultad de reemplazarla. Por eso es que Trump, al mismo tiempo que sigue esta política terrorista, hace algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, personas que estén trabajando en el turismo o en la construcción. Este, y en eso yo creo que Trump parece estar actuando así en todos los niveles. Con los aranceles también es igual, ¿no? O sea, empieza poniendo aranceles altos, después detiene la aplicación de esos aranceles por un tiempo, 30 días, 60 días según, vuelve de nuevo a la carga con los aranceles, para presionar a que los países afectados firmen tratados que beneficien comercialmente a los Estados Unidos. Este, Ahora nuevamente, incluso aliados cercanos como Japón y Taiwán, les ha amenazado con aumentarles sobre los aranceles que tienen un arancel adicional de 10%. En fin, es una política que aparenta ser errática y que tiene evidentemente signos de ser errática, pero que al mismo tiempo la unidad que se encuentra en todo esto es la voluntad de imponer violentamente los intereses del gobierno y de determinados capitales Ujú. norteamericanos al resto del mundo, ¿no? Ahora, Esto quedándonos puede, en perdón. el tema de los migrantes ecuatorianos y ese incremento en las remesas, han trascendido varios casos también en los cuales el Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos detiene a gente en iglesias, en escuelas o en sus lugares de trabajo, y cuando esto sucede ellos no pueden regresar siquiera a recoger sus pertenencias, menos a disponer de sus ahorros. ¿Podría este fenómeno explicarse también en ese temor que ha provocado a los migrantes encontrar formas de mandar sus ahorros a casa como una suerte de protección financiera? Claro, es muy probable que eso sea así, sobre todo aquellos que estén en las zonas más vulnerables, es decir, donde se han dado mayores cacerías de migrantes, porque, digamos, aunque es una política nacional, no en todo el territorio de Estados Unidos tiene una aplicación igual.
Entonces, algunos que se encuentran en zonas más vulnerables, por ejemplo, en el sur de los Estados Unidos, en Texas, donde parece que es la mayor parte de deportaciones que se han dado, o en ciertas zonas de Nueva York, etcétera, es obvio que los migrantes buscarán una manera de no perderlo todo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, tampoco pueden arriesgarse a mandar todo porque se quedarían sin posibilidades de subsistencia ya, ¿no? Pero a mí me parece muy factible lo que usted dice, que un sector importante de migrantes ecuatorianos que estén, como digo, en estas zonas más peligrosas para los migrantes, hayan tomado esa sabia decisión de poner a buen recaudo sus recursos. Culminemos a sociólogo Hunda con su visión también sobre este tema de las oportunidades en Ecuador. En lo que ha transcurrido ya del primer periodo del gobierno de Noboa, en lo que se perfila con una serie de cambios que se han dado en el marco legislativo en estas últimas semanas, parte aún corta, pero intensa de este segundo periodo de Daniel Noboa, va cambiando el Ecuador. ¿Usted ve cambios positivos en términos de promover el emprendimiento y mejorar el empleo, que es uno de los puntos más delicados en ese talón de Aquiles que tiene Ecuador con respecto al bienestar de los ciudadanos? Bueno, a mí la impresión que me da es que el gobierno apuesta a que su política en torno a la seguridad, en torno a la violencia, el narcotráfico, la delincuencia, etcétera, va a generar más o menos por sí misma ciertos elementos que faciliten la reactivación económica. Este, mm, y que de alguna manera le apuesta a eh, incentivos de crecimiento económico en algunos sectores puntuales de la economía. La minería es una de ellas, ¿no? A pesar de que, como usted bien señalaba en su pregunta al respecto, lo que le queda al Ecuador de las ganancias de la explotación minera es realmente una cosa absolutamente marginal, ¿no? Pero, digamos, es evidente que las apuestas del gobierno están allí, por eso manda a la fuerza pública a confrontar con los campesinos, grupos indígenas y poblacionales que se oponen a la minería en determinadas zonas, ¿no? La provincia del Azuay como un ejemplo muy claro, pero no solo en el Azuay. Creo que por otro lado, el gobierno le está apostando a una penetración fuerte de capitales en los sectores vinculados con el ambiente, ¿no? Eh, por ejemplo, en la última ley referido al tema ambiental, es evidente que lo que esa ley busca, ¿no es cierto?, es promover la inversión en proyectos turísticos, grandes proyectos turísticos, básicamente. Se refiere a la Eh, ley de áreas protegidas. sí, exactamente. Claro, porque resulta que la protección se ve limitada por el interés del capital, ¿no? Eso resulta evidente, ¿no? Ahora, a mí me parece que si es que no hay una política que vaya más allá de aspectos puntuales, no va a tener mucho éxito, ¿no? La economía del país se ha ido moviendo, pese a todo, ¿no? Con una diversificación a partir de pequeños y medianos emprendimientos, ¿no? Hacia diversos aspectos de la economía en la que se encuentra con dificultades serias, ¿no? Por ejemplo, el precio de los alquileres, por ejemplo, el modo de establecer y cobrar los impuestos, por ejemplo, el precio de los créditos,
Sí, perdóname que le interrumpa, nos queda muy Y poquito tiempo más. ya, Si podríamos llegar a una conclusión en este tema. claro. Entonces, y para ese sector, que es el que emplea el que genera, como se suele decir, la mayor cantidad de empleo, no existe ninguna política, más allá de cosas puntuales, Ujú. como el tipo de políticas igualmente puntuales y acotadas en el tiempo que vimos durante la campaña electoral. Entonces, no se ve que exista una mirada de conjunto que posibilite, ¿no es cierto?, un salto adelante, o por lo menos, no digamos saltos para no ser demasiado pretenciosos, pero sí como para dar pasos firmes que permitan sostener los diversos componentes de la economía ecuatoriana. El gobierno parece muy interesado en el componente del gran capital, pero deja todo lo que tiene que ver con los pequeños, medianos negocios, las economías populares, en una situación de desprotección, ¿no es cierto?, frente a todos los males que les aquejan, desde la violencia hasta las tasas de interés, el peso de las propias legislaciones respecto a este tipo de economías, etcétera, Ujú. etcétera. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado, socio Leogunda. No, pues el agradecido soy yo por esta oportunidad de conversar con ustedes. Han escuchado al sociólogo Mario Hunda, él es catedrático investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Ecuador.